Existe una puerta secreta escondida en tu espina dorsal y el cerebro. Y si tú desbloqueas esa puerta, vas a empezar a entrar más en el mundo espiritual, te vas a desarrollar de una manera mucho más integral espiritualmente. Esto es lo que te quiero contar hoy. Cómo la espina dorsal y el cerebro significa realmente nuestro verdadero desarrollo espiritual. Cuando uno empieza a enfocarse en eso y no en otras cosas, es cuando uno se va a dar cuenta de que uno está progresando espiritualmente. Aunque para muchas personas suene eso como muy egoísta, el hecho de saber de que la espina dorsal y el cerebro es lo más importante en tu desarrollo espiritual, saberlo, y que otras personas, o tú creas que otras personas no lo sepan, te hace mejor, pues realmente no se trata de eso, sino darse cuenta de que todo lo que has experimentado en tu desarrollo espiritual te va a llevar siempre a ese punto, en algún momento, tarde o temprano. Tienes que enfocarte en la espina dorsal y el cerebro. ¿Pero por qué? Porque literalmente es el camino que utilizó nuestra alma para encarnar en la tierra en un cuerpo físico, y es el camino que tenemos que subir de vuelta, no para evadir el mundo, sino más bien para reconocer quiénes somos sin ningún tipo de duda y vivir en el mundo de acuerdo a nuestra verdadera esencia. Paramahansa Yogananda decía, la espina dorsal y el cerebro son los altares de Dios, porque ahí es donde la energía de Dios fluye al sistema nervioso hacia afuera a través de los sentidos. Entonces, eso es la parte más importante de tu cuerpo, tu espina dorsal y el cerebro. Antes yo pensaba que era el corazón, en realidad todo es una unidad, pero realmente si tú te pones a fijar cómo es un espermatozoide, tiene una cabecita y una colita. Si tú ves ese espermatozoide madurar hasta ser un adulto, finalmente esa cabecita y esa colita terminaron siendo el cerebro y la espina dorsal. Entonces realmente ese es como tu fundamento como ser humano. Todos los órganos y todas las partes del cuerpo están ahí solamente para sostener y ayudar esa parte, el cerebro y tu espina dorsal, todo el sistema nervioso. Entonces cuando tú entiendes eso, empiezas a tener más cuidado. Primero, ¿cómo te sientes? Yo te muestro aquí este sofá que tengo acá. Lo compramos porque necesitamos un sofá cama, pero entonces lo compramos solamente por cómo se veía en internet y nos dimos cuenta de que cuando nos sentamos nos duele la espalda. Y todo se reduce a es que si quieres alinearte espiritualmente, la forma literal para hacer eso es alinear tu columna, tener una buena postura de manera constante. Por eso es que muchas mamás antes decían, cuide la postura, mijo, cuide la postura, siéntese bien, mijo. Y uno, es más fácil estar así, encorvado, no tengo que pensar, no necesito como ser consciente de que estoy encorvado. Entonces, todas estas cosas, ¿cierto? Los muebles, hay algunos muebles que no te hacen doler la espalda, pero por lo menos yo que ya llevo como 4 años viviendo, durmiendo en el suelo, no literalmente en el suelo, pero con unos sleeping bags ahí como para aislar del frío, pero es mi madera o mi colchón es el piso. Entonces cuando paso a lugares así como acolchaditos y eso, siento de una vez la incomodidad porque mi columna ya no aguanta. Y de hecho esa fue la razón por la que pasé al piso. Obviamente cuidar mi columna, y gracias a eso, o sea, tengo un video acá, pero gracias a eso pude sanar un montón de dolores en mi espalda, en mi cuello, en mis hombros. Em, y eso también lo hacía era por profundizar en mi respiración. Pero bueno, ahora soy muy consciente con los muebles en donde me siento. Porque siento de una vez incomodidad. ¿Pero por qué? Porque ahí, en esa columna, esotéricamente, es decir, no va a ser perceptible por tus sentidos, no es exotérico. Exotérico es desde afuera, ¿no? Esotérico es como, sí, interno. No se puede ver a través de los sentidos. Entonces, en esa columna y el cerebro existe un canal, que eso viene desde el yoga, que se llama el canal Sushumna, que es donde la energía vital, que es lo que realmente nos hace vivir, que siempre está fluyendo de arriba hacia abajo, desde el tope de la cabeza hasta la base de la columna. Hay un tubo de energía que si tú haces con los dos dedos así,
haces el meñique del pulgar, lo unes, ese es el diámetro de ese tubo que tienes desde arriba del cerebro, aquí el tope hasta abajo. ¿Qué pasa? Que ese canal tiene otros dos canales que van como entrelazándolo. Uno se llama ida, que es el izquierdo, y pingala, que es el derecho, si no me equivoco. Esa parte esotérica y esos canales en el mundo, en el hombre moderno, aunque eso está cambiando, pero siempre ha estado ahí la tecnología para desbloquear la columna. En el mundo moderno y el hombre moderno, la mujer moderna, lo que sea, tiene esa parte esotérica de la columna dormida, es como si estuviera calambrada, tiesa, dormida, sí. Somos conscientes y vivimos porque nuestra columna, o sea, que lo queramos o no, siempre nos va a hacer vivir. Pero entonces, más allá de la columna física, que son los huesos y todas las vértebras, hay una columna astral, que es obviamente la parte esotérica que tú no puedes ver. Estoy probando aquí una cámara, entonces no sé si no me estoy viendo, entonces, ¿será que sí estoy encuadrando? Pero el punto es que si tú abres esa parte esotérica de la columna, y te voy a decir ahorita cómo lo puedes hacer, es súper sencillo y es básicamente la ciencia del yoga. Pero si tú abres más esa parte y despiertas la parte espiritual de tu columna, vas a empezar a sentir la verdadera esencia, tu verdadera esencia en tu cuerpo. Pero muchas personas, o sea, antes de que yo supiera esto, mi columna, o sea, me parecía algo, o sea, no tenía sentido pensar en que mi columna se podía abrir con una llave. Entonces simplemente era más enfocado en otras partes del cuerpo. Sobre todo cuando empecé a meditar, no era consciente de mi columna. Entendía que había como un canal ahí, pero nunca lo llevaba a la práctica. Es eso, es como cuando tú te das cuenta de que si tú abres eso, vas a empezar a sentirte más como un alma encarnada y no como un humano teniendo un alma, sino al revés. Eres un alma y tienes un humano, por así decirlo. Eso sucede es porque nuestro estilo de vida, lo que decía el mundo moderno y la mujer moderna, tienen esa parte dormida por nuestro estilo de vida gracias al sistema, o sea, la Matrix, todo eso, que es súper profundo y pasar tiempo ahí a veces puede ser un poco, sí, perjudicial, porque realmente uno se distrae con todas estas verdades oscuras, demoníacas y parasíticas. Pero el punto es que ese sistema realmente no quiere a las personas espiritualmente despiertas, todo lo contrario, espiritualmente dormidas, materialmente obsesivas. Entonces te hacen comprar colchones en la cama precisamente para destruir tu columna porque esa es la parte principal de tu salud espiritual, literalmente. Comida que hace que se bloqueen los canales energéticos, o sea, todo está diseñado para que tú no abras esa parte, básicamente, seas solamente un ser enfocado en lo material, en tu supervivencia y nada más allá, solo lo superficial. Pero entonces, empezar a hacer cambios en tu estilo de vida va a ayudarte a recordar y a abrir la puerta esa secreta que tienes en la espina dorsal, ¿cierto? Pero estoy aquí tratando de hacerte lo más claro posible, porque tengo muchas ideas y yo sé que de pronto escribir me ayuda, pero trato de que mi intuición me guíe en este momento y lo que ahorita llega en mi intuición dice, sigue hablando lo del alma, cómo encarnó el alma por ese tubo, ¿cierto? O sea, esto no lo digo yo, gracias a todo lo que he entendido, lo he entendido sobre todo gracias a Paramahansa Yogananda y a un montón de otras personas, santos, que muchas personas les suena, no les gusta esa palabra, a mí tampoco, pero ahora los veo más bien es como seres astrales evolucionados, no santos. Entonces o sea, me gusta mucho eso y realmente la información me llega a través de muchas personas así como ellos. Y todo lo que he aprendido es gracias a ellos. Entonces, el alma realmente no es el cuerpo. Digamos que es pura electricidad, no tiene forma. Solo tiene formas para fluir, como un cable. No sé, sí, básicamente un cable, ¿cierto? Si tú coges este cable aquí, esa luz que está prendiendo esa lámpara no se puede ver, ¿cierto? Pero se está manifestando a través de un bombillo, la electricidad, ¿cierto? Entonces el alma es esa luz, el bombillo es el cuerpo, el cable puede ser, digamos, que el cuerpo astral y la electricidad realmente es Dios o el espíritu, que es el alma en versión completa, por así decirlo. Entonces el alma utiliza ese canal energético que viene por la columna, ¿cierto? Desde el cerebro hasta la base de la columna y encarna en 7 centros cerebroespinales, por eso es que se llaman así cerebroespinales o lo que ya sabes, los chakras, ¿cierto? Entonces cuando el alma entra, esta es la parte más espiritual del cuerpo humano, después le sigue esta,
después de sigue esta, el corazón, el ombligo, el abdomen bajo, y cada vez que bajamos se vuelve más material. Es decir, el alma cada vez que baja va olvidando de dónde viene, ¿cierto? De Dios, y se empieza a identificar, oh, estoy en un cuerpo ahora, esto se siente muy real, wow, y empieza a identificarse con todos los aspectos de un cuerpo burdo humano, del ego. Se le olvida, y eso es por diseño, porque la idea es que el alma no pueda recordar, porque ese es el juego, no sería tan divertido si tú te acordaras de dónde vienes, entonces ya no te puedes crear según la mejor versión de ti. Pero entonces el alma se identifica tanto con el cuerpo que se le olvida que es esencia divina, que es básicamente energía, como quieras verlo, energía electromagnética, como sea, ¿cierto? Entonces cuando ella baja se enfoca, o sea, los tres primeros chakras, el Muladhara, Svadhisthana y Manipura, los tres primeros son pura tierra, es decir, solamente las cosas humanas. El corazón es el que hace el puente entre los otros tres que son los más espirituales, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es ahora, o sea, cuando el alma está así abajo, súper identificada con solamente sexo, cómo conseguir dinero, el trabajo, una familia, placer, supervivencia, todo esto, no es que esté mal, pero es parte de los chakras, ¿no? Pero solamente en eso, la persona va a estar muy identificada con su cuerpo, con su personalidad, con su ego, con su humor, con sus pensamientos, con sus creencias, todas esas cosas. Cuando tú empiezas a subir la energía por esos chakras, que muchas veces es como también esa energía se llama Kundalini o energía creativa, si tú empiezas a subir esa energía por la columna, vas a empezar a desbloquear la columna y vas a empezar o sea, tu energía ahorita, ojalá no, pero la mayoría de la energía de la gente, y eso es lo que me pasaba mucho a mí, ahora yo siento, gracias a toda la práctica que he hecho durante estos últimos 6 años, que mi energía está volviendo más hacia el interior. Es decir, el alma baja, se enfoca con el sistema nervioso y toda la energía se va hacia afuera y hay mucha atención, mucha obsesión con el mundo externo. Tengo que cuidarme, todo el mundo está tratando de alcanzarme, o tengo que protegerme, o tengo que ganar fama y poder para que otros cuerpos me respeten, lo que sea, es todo el externo. Pero cuando tú empiezas a revertir esa energía y empiezas a revertir tu sistema nervioso hacia adentro, el mismo camino pero hacia arriba, ¿cierto? No te quedas en el primer chakra, en la columna, en el sacro, sino que subes cada vez más, y la idea es llegar hasta el tope de la cabeza para recordar tu verdadera esencia. Y de hecho hay muchos versos bíblicos, se los debo, que hablan sobre el monte, no sé qué, el monte algo. Entonces el monte es este monte. La Biblia nunca habla exactamente y literalmente, son puras analogías, ¿cierto? El monte es este monte, pero bueno, se los debo. No debería decir eso, ¿o sí? Debería decir cosas que no tengo seguro que son esas o no. Les debo eso, sí algo. Entonces cuando tú subes la energía, ¿cierto? Subes la energía por la columna, y ahorita te voy a decir exactamente cómo lo haces, vas a vivir en el cuerpo, pero ya vas a sentir realmente y experimentar que eso es lo que se trata. No se trata solamente de creencia, creo en esto, sino realmente experimentarlo en tu propia vida, y es seguir, por ejemplo, todo lo que dicen los santos. Los santos ya hicieron contacto con el alma y automáticamente hacen contacto con Dios. Si ellos dicen esto, ya lo hicieron, es como un mentor. Si yo hago lo que esta persona está diciendo, probablemente a mí me pase lo mismo, pero tengo que ser paciente. Entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta de que soy un alma, y no solamente creo que soy un alma. Ah, si yo leí eso por ahí, soy un alma, pero cuando tengo la experiencia cada vez más, voy a estar sin dudas, y entonces voy a vivir mi vida de acuerdo a eso, y todo lo que haga con mi cuerpo, con mis palabras, con mis pensamientos, cosas que no son yo, mi esencia, solamente cosas que utilizo, van a estar impregnadas de lo que realmente soy. Entonces eso es realmente lo que tenemos que hacer, desbloquear esa columna. ¿Cómo crees que hace uno? Te hago la pregunta. Dejo que la intuición te responda en este momento. ¿Cómo crees que desbloqueas algo que hasta estaba muy tieso toda tu vida? Incluso de pronto con mala postura. ¿Cómo lo desbloqueas? Movimiento. Pero volvemos otra vez al yoga. O sea, literalmente la ciencia del yoga, o sea, el yoga no solamente son posturas. Espera, déjame un momento y miro a ver cuántos minutos llevo. 15 minutos. El yoga no son solamente posturas.
Es una filosofía en la cual las posturas hacen parte de un proceso. Por ejemplo, aquí estoy hablando más específicamente del yoga de Patanjali, que son 8 pasos. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Esos 3 pasos van a desbloquear tu columna. Más específicamente, asanas y pranayama, que son posturas y ejercicios de respiración. Pero los otros 2 anteriores también son importantes para desbloquear. Todo es importante para desbloquear la columna, esos 8 pasos específicamente. Más bien, digamos, enfoquémonos ahorita solamente en los 4 primeros. Yama, Niyama, Asana y Pranayama. Yama son todos, o sea, Yama y Niyama son lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer. Por ejemplo, no robar, tener autocontrol, ser paciente, cosas así. No estoy seguro de cuáles son exactamente, pero es, digamos, vivir una vida moral, ¿cierto? No matar, no robar, no, etcétera. Te voy a dejar aquí una imagen para que veas exactamente cómo es que es. Esto lo puedes encontrar en internet, obviamente. Pero entonces específicamente las asanas, si tú te fijas las posturas de yoga, que es lo que muchas personas consideran que solo es el yoga, solo las posturas. Oh, ¿haces yoga? Sí, entonces haces posturas. No, hago otro tipo de yoga que no tiene que ver con las posturas, es yoga mental, que es también parte de este proceso de los 8 pasos, sí, 8 miembros o 8 pasos del yoga de Patanjali. Ese libro es brutal, se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, esos 2 pasos, vivir moralmente, va también a purificar tus chakras. Es realmente una purificación brutal porque no solamente es desbloquear la columna físicamente con los asanas, las asanas de yoga, sino también con buenos hábitos de vivir, de pensar y de sentir. Entonces todos esos 8 pasos, si tú los practicas, obviamente a través de mucho tiempo y mucha paciencia, vas a empezar a sentir que tu columna se desbloquea. Pero hablemos de las asanas. ¿Por qué son importantes las posturas? Porque esas posturas se enfocan precisamente en la elongación, el estiramiento de la columna, la contracción de la columna, torsión de la columna y van enfocadas con la respiración. Ese tubo que te dije que tienes, que se llama el Sushumna, desde el tope de la cabeza hasta la base, lo que hace realmente que esa energía esté fluyendo constantemente, ¿qué crees que es? No es la comida, porque tú no estás comiendo cada segundo. Lo único que haces a cada segundo sin darte cuenta de pronto, o ya estás siendo consciente de ese progreso, ese proceso, re bien, re bien. No lo dejes de hacer porque eso es lo más brutal. Simplemente por ser consciente de tu respiración. La respiración es lo que hace como que la energía fluya desde el tope de la cabeza hasta el sacro, del sacro hasta el tope, constantemente. Eso es lo que nos mantiene vivos realmente. Entonces, cuando tú practicas una postura de asana, ¿cierto? Una asana, y al mismo tiempo estás sincronizando tu respiración, estás haciendo que la energía fluya en cierta postura que va a ayudar a desbloquear. O sea, imagínate que ese tubo está tan sucio que la energía o el agua no puede ni entrar ni salir. Cuando tú empiezas a mover ese tubo y empiezas a lavarlo con una sonda o algo así, eventualmente el agua va a empezar a fluir. Por eso es que es importante hacer las asanas, además de muchos beneficios en la mente, la circulación sanguínea, la circulación linfática, hay muchas cosas, pero más específicamente esa parte esotérica, no solamente o sea, el poder físico que tiene el cuerpo solamente para tu salud, a practicar ciertas asanas durante 5 minutos, sino esa parte esotérica que es desbloquear ese canal Sushumna y hacer que la energía vital fluya por ahí. ¿Por qué? Porque los otros 2 canales que entrelazan al principal, que es el Sushumna, hacen que nuestra mente, por ejemplo, es que no me acuerdo, eso lo puedes ver muy fácil en internet, pero si es el Ida, creo que es el izquierdo, es la fosa lunar, vas a estar muy soñoliento, con mucha pereza. Pero si es Pingala, la otra fosa, tu mente va a estar muy inquieta y de muchos pensamientos. Pero si la respiración está fluyendo por el canal principal, primero no se va a sentir tanto el fluir de la respiración por tus fosas, va a ser muy tenue. Y eso quiere decir que la respiración o la energía está fluyendo por el Sushumna, que es la parte esotérica. Entonces, fíjate ahorita solamente en por cuál fosa estás respirando más fuerte, probablemente la derecha o probablemente la izquierda. Cuando tú desbloqueas la columna, empieza a fluir más por ese canal principal que es lo que nos conecta hacia nuestra verdadera esencia. Y tu mente va a estar mucho más en calma, vas a sentir cada vez la paz que eres tú y el amor. Cada vez que lo desbloqueas, cada vez más y con mucho tiempo, con mucho tiempo.
Pero bueno, para llegar hay que empezar, no se trata de cuánto me va a tomar, empieza, practica. Mira, yo no tengo ahorita videos en YouTube sobre eso, pero tú buscas rutina principiantes 10 minutos, yoga, bla, 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 lo que sea. Y elige una que te guste y hazlo todos los días. Luego de ahí, ¿qué sigue? El pranayama, la respiración, porque una vez tú como que abres, ¿cierto? Empiezas a desbloquear y empiezas a, como, sí, a quitarle el óxido a esa parte de la columna y el cerebro y todo eso, y la energía vuelve a fluir ahí. Ahora lo que necesitas hacer es ese poquito que vas modificando en las posturas, como que se abre un poquito cada vez que practicas. Luego necesitas sentarte con la espalda recta y por eso te digo que a veces estos sofás, todos estos muebles nos destruyen la columna. Ahorita yo veo a mi abuela y mi abuela tiene la columna súper encorvada. Y me acuerdo ahorita una vez, estaba aquí en el parque sentado. Y yo estaba sentado cuidando mi postura, precisamente porque había leído eso y me parecía brutal. El hecho de que si tú quieres alinearte espiritualmente, necesitas alinear tu espina dorsal, es decir, tener una postura correcta casi todo el tiempo. Aunque eso puede ser abrumador porque uno se cansa o no, los músculos de la espalda no están lo suficientemente fortalecidos para sostener el peso de la columna sin extenuarse, ¿no? Estaba sentado con mi postura súper bien, ¿no? Ya era más consciente de todas esas cosas. Y había unas niñas jugando, como a la cocina, ahí al lado, como en el pasto, y eran como 6 niñas, ¿no? Yo estaba ahí solo, yo las miraba, pues yo normal, solamente seguía observando la naturaleza y respirando. Y entonces una niña, yo apenas volteé y me di cuenta de que la niña estaba eh, diciéndole a la otra chica, ¿no? A la amiga, oye, mira ese niño, está muy tieso, o sea, muy firme. Entonces le decía como expectativa cuando mi mamá me dice, siéntese bien, me señalaban a mí, esa es la expectativa, ¿no? Eso es lo ideal, que me vea así como ese tipo. Y la realidad, y la niña hacía, y eso es lo que muchas veces pasa. La realidad es que nunca estamos o casi nunca estamos pendientes de cómo estamos poniendo nuestra columna. Y por eso es que muchas veces nos llegan esos pensamientos de fracaso, ¿cierto? De miedo, de preocupación, ansiedad, porque nuestra columna literalmente está así contraída. En lugar de ser más firme, más erguida, porque la energía está fluyendo mejor. Es literalmente una antena. Si la antena está así, pues la energía va a fluir así. Pero si la antena está constantemente de la manera natural y ideal, pues vas a estar siempre más conectado con tu verdadera esencia. Realmente asana significa postura para sentarse en meditación. O sea, todas estas posturas que uno hace, el objetivo final de esas posturas es que tú tengas la capacidad de sentarte en meditación por más de 2 horas sin ningún tipo de dolor y calma, el cuerpo súper tranquilo. Y eso se logra. Eso se logra porque es mi proceso. Antes no me podía sentar más de media hora sentado en el piso con las piernas cruzadas, pero ahora puedo pasar más de 1 hora y media, incluso más de 2 horas. Pero es porque he practicado el fortalecimiento de mi cuerpo precisamente para sentarme en calma, ¿cierto? Eso también calmará la mente. Pero luego de que empiezas a hacer esas posturas y abres más, tienes que sentarte con la espalda erguida, cuidar tu espalda en cualquier momento, incluso si estás en el computador o incluso en la cama. Para mí la cama en el colchón es un destructor. Tiene que ser ojalá como dormían los gladiadores romanos, en camas de madera. O sea, la base no era algo acolchadito, suave, no era una cama de madera. Por eso es que tenían buena postura. Siempre tenían buena postura. Entonces, cuando tú abres eso, lo que tienes que hacer después es practicar el pranayama, ¿cierto? Es respirar, sentarte a respirar con una buena postura. Una vez ya has abierto cada vez más la práctica de tus asanas, de tus posturas. ¿Qué pranayama puedes empezar a practicar? Uno sencillo, solamente sé consciente de que con cada inhalación la energía sube desde la base hasta el cerebro y con cada exhalación la energía baja del cerebro hasta la base. Puedes imaginarlo, incluso puedes ponerle una luz de color. Lo que básicamente yo hago es tratar de sentir la parte física del cuerpo. Entonces, si tú te vas al sacro, o sea, si tú te pasas la mano, sigues tu columna con la mano por detrás y llegas casi al inicio de tus nalgas, hay un pedacito, el último pedacito de hueso que sientes ahí, esa es la base de tu columna. Entonces, pon el dedo ahí un momento, haz una presión un poquito fuerte y luego suelta el dedo y trata de mantener esa misma sensación sin el dedo ahí, como que haya un dedo imaginario sintiendo esa parte.
Entonces, cuando tú inhalas, llevas desde ahí, por toda la columna, hasta el tope de la cabeza. Lo mismo puedes hacer con el tope, te tocas aquí un poquito y sientes, tratas de sentir sin tocar nada esa parte del cuerpo. Y con la imaginación, imaginas que sube desde abajo hasta arriba, duh, y baja desde abajo, desde arriba hasta abajo, ¿no? Pero sintiendo las partes físicas. Eso es un pranayama básico. Otro pranayama que puedes practicar es simplemente el pranayama que se llama Dirga Samavriti Pranayama, que significa pranayama de fases iguales. O como le dicen en el, ¿cómo se dice? En los militares, bueno, por allá en Estados Unidos, eh, box breathing, respiración en caja. O sea, todas las fases son iguales, son tenemos 4 fases de respiración. Inhalación, exhalación, retención con la inhalación y retención con la inhalación, es decir, sin aire. Esas 4 fases vas a igualarlas, sería inhalas, sostienes el aire, exhalas, sostienes sin aire. Lo ideal sería empezar con 4 segundos todas las fases, 5 segundos todas las fases y lo mismo, tratas de sentir el cuerpo después, porque cuando tú terminas las asanas, las posturas, eres más consciente del cuerpo, porque la sangre está fluyendo ahora por todo el cuerpo y cuando toda la sangre o la mayoría de la sangre está fluyendo casi por todo el cuerpo, tú eres más consciente de partes del cuerpo que no eras consciente antes. Entonces, eso te ayuda a ser consciente de la columna, de la sensación, empiezas a sentir de pronto un cosquilleo, algún tipo de frío o calorcito. Otra cosa es que puede ser que esto te asuste, por alguna razón me llega la intuición, por alguna razón piensas que esto es peligroso, abrir la kundalini, abrir el espacio a muchos demonios. ¡Ah! Siempre vale antes que nada es la intención. Si tú tienes la intención o tienes algún tipo de miedo con esas cosas, lo mejor es que puedes hacer es primero meditar en otras cosas, purificar tu mente. O hacerlo y estar siempre enfocado en la luz, en Dios, no te puede pasar nada. Y si te va a pasar algo, tienes que tener alguna experiencia con esas cosas, es probablemente para tu desarrollo, pero si tienes que hacerlo, es como tienes la fuerza para avanzar a través de todas esas cosas. Yo no lo miro así, soy consciente de esa parte. De hecho, voy a hacer un video acerca del espiritismo y los seres del bajo astral y todas esas cosas. No ocupan mi mente para nada en ese momento, soy consciente de que están ahí. Trato de no enfocarme en esas cosas para nada, sino que soy consciente de que la kundalini se puede despertar de manera natural y no tiene que ser un proceso loco como muchas veces se ve o como muchas veces muestran, que es gente saltando, no sé, saltando. Es como saltando en el piso, como, no sé. Supongo que a veces sí puede ser así. No sé, para mí no es así. No ha sido así. No creo que sea así realmente. Pero bueno, el punto es que si tú practicas las posturas 10 minutos, pranayama 10 minutos, esas 2 formas que te dije, vas a empezar a desbloquear tu columna. Y luego practicas los otros pasos que son concentración, ¿cierto? Después de que terminas el pranayama, lo que deberías hacer es olvidar tu respiración, dejar que sea natural y tener un punto en concentración y practicarlo. Y bueno, otra vez te dejo la imagen aquí de los sutras de Patanjali para que veas cuál es el proceso. Básicamente es ese proceso lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho porque es algo muy científico y es algo muy basado en la realidad, no es algo como, wow, súper imaginario por allá de un man que estaba meditando, no, es literalmente basado en fisionomía humana, esotérica y exotérica. Muy probablemente voy a hacer un video de una rutina de 15 minutos para que tengas una idea si no te gustó ninguna en YouTube, aunque lo dudo porque hay miles, millones de videos en posturas de yoga y respiración. Lo único que tienes que hacer es dedicar esos 20 minutos, 10 de posturas, ojalá que involucren torsión, estiramiento y contracción de la columna, con la respiración, que eso o sea, no es lo más importante las posturas, sino la respiración. Porque la respiración es realmente lo que va a desbloquear todos los canales. Otra cosa que puedes hacer para desbloquear la columna es cambiar tu dieta, alivianar tu dieta, pasar más a frutas y dejar de comer tantas cosas cocinadas, procesadas, fritas o muertas. Eso va a cambiar totalmente las sensaciones de energía en tu cuerpo porque estas dietas duras, densas, muertas, hacen que perdamos la conciencia de los canales sutiles de energía en nuestro cuerpo. Cuando pasamos más a frutas o cosas más livianas, porque son muchos niveles, ¿cierto?, de densidad, vamos a empezar a sentir más la energía en nuestro cuerpo. Y cuando cultivamos la energía a través de la respiración consciente, esos ejercicios de pranayama, los movimientos de asanas, ¿cierto?
y la meditación, vamos a ser más conscientes de nuestro cuerpo energético, que es lo que me pasa a mí ahorita. Pero bueno, el punto es que si tú empiezas a desbloquear tu columna, vas a empezar a subir tu energía y eso es llevar tu desarrollo espiritual a otro nivel completamente mucho más elevado. Yo me di cuenta y eso le dio una cachetada a mi ego de esto. Fue una vez que me robaron, yo lo hablaba en otros videos, me robaron y luego de eso empecé a cuestionar mi vida, porque estoy haciendo esto, yo pensé que esto me iba a hacer feliz. Y ya había sido iniciado en Kriya Yoga y en un video que me apareció de Yogananda decía que tú no eres realmente espiritualmente evolucionado si no estás tratando de desbloquear tu columna. Estoy parafraseando, pero decía, si tú no te enfocas en la columna y meditas en la columna y tratas de encontrar a Dios en tu cerebro y en tu columna, no estás espiritualmente avanzado. Y eso fue una cachetada a mi ego, porque a veces el ego se vuelve tan espiritualmente enfocado que tiende a volverse perjudicial, tener un ego espiritual. Yo ya sabía, o pensaba que sabía, sobre manifestación, sobre todo lo que es, no son temas inferiores, pero son temas que nos abren muchas veces al mundo espiritual, pero es la superficie. Muchas veces uno se queda ahí y piensa que uno no tiene que saber nada más, uno piensa que no tiene que meditar tanto tiempo o cosas así, pero finalmente tu sed y tu sinceridad en tu desarrollo espiritual te va a llevar a este punto en algún momento, estar enfocado en la columna vertebral o por lo menos estar interesado en cómo tengo que hacer para percibir al alma, ¿cierto? No quiero seguir alargando este video, déjame algún comentario con cualquier pregunta o duda. Si tienes algún tipo de pregunta así muy personal, escríbeme en mi Instagram, estoy ahí para responderte. No olvides suscribirte al canal, voy a estar subiendo videos un poco más seguido. Gracias por verlo, déjame un like, te mando un grandísimo abrazo de luz, espero estés muy bien y nos veremos en el próximo video.